Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el canal 14, que es televisión para todos. Qué gusto de verdad compartir esta hora completa con todos ustedes, nuestros televidentes, y además en vivo y en directo, para que si tienen inquietudes puedan participar a través de nuestra línea telefónica 664-9880. Esa línea telefónica está disponible siempre, desde ya, durante todo el programa, por si tienen esas dudas, esas inquietudes, si se quieren comunicar con el especialista, si nos quieren contar su caso, pues qué bueno de verdad esta oportunidad que le brinda nuestro programa Cuerpo Vital y el Canal 14. 664-9880. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co. Recuerden que hay múltiples formas de ver nuestro programa: por la señal de televisión, por Claro, por Una y por Mcali, o por esa página www.canal14.com.co, o a través de sus celulares por la aplicación Eurolatin Play. No hay excusa para perderse Cuerpo Vital todos los martes y los jueves de 11 a 12 del mediodía. Invite a sus familiares y a sus amigos que tal vez no tengan esa señal de televisión para que nos contacten, nos sigan, empiecen a ver, digamos, nuestros programas. Y también en mi canal de YouTube quedan nuevamente arriba todos los programas que aquí hemos tenido. Liliana Piedradita lo busca en YouTube y todos los programas que salen los martes y los jueves, ahí están, para que ustedes, si desean volverlos a ver, tengan esa oportunidad. Recuerden que si también se desean contactar con nosotros cuando estamos fuera del aire, pues me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv, sugerirnos temas, adquirir información sobre los invitados, saludarnos. Por allí nos contactamos todo el tiempo, liliana.piedrahita@canal14.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de lesiones en deportistas, pero en general, digamos, de esas lesiones que hoy están muy frecuentes en aquellas personas que tienen actividad física, ejercicio, y por supuesto en los deportistas. Y está con nosotros Carlos Palomé, que él es fisioterapeuta, él es especialista en terapia manual, liberación miofacial, osteopatía de columna, manejo de disfunciones posturales, punción seca, es decir, él tiene un manejo integral del dolor. Carlos, pues qué gusto de verdad tenerte aquí en nuestro programa, bienvenido. Buenos días, Liliana, mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes, acompañándolos, hablando de las lesiones deportivas. Yo estoy feliz de que estés aquí en nuestro programa porque de hecho antes de empezar, digamos, el programa conversábamos un poco, y aunque hoy le hemos puesto, digamos, a este tema lesiones en deportistas, son muchas las lesiones que te están llegando a tu consulta producto de que estamos haciendo tal vez ejercicio a la ligera, actividad física a la ligera. Sí, la verdad, la actividad física se ha vuelto moda, que desafortunadamente esa moda lleva a lesiones musculoesqueléticas. Inician actividad física sin tener de pronto un conocimiento previo de cuál es la condición musculoesquelética, cuál es el deporte que van a practicar. Entonces eso conlleva a múltiples factores que llevan como resultado final a una lesión musculoesquelética. Le veo uno el lado positivo, digamos, de que sea moda, es porque muchos están entrando o llegando a ese contacto con el ejercicio y la actividad física, pero no debe ser una moda. No, la verdad no debe ser moda, debe ser un estilo de vida de que no es para dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Tenemos que llegar a 80 años activos, con condición física, con vitalidad, con fuerza, con equilibrio, con todas las capacidades físicas indemnes. Y hoy en día, digamos, esa actividad física, este ejercicio o los deportes requieren muchísima exigencia. Sí, la verdad sí, por lo que se ve, ¿no? Por lo que entreno con mi compañero levanta mucho peso, entonces yo voy como metiéndome en ese sistema también, y eso lleva a muchas exigencias, lleva a muchas sobrecargas como tal. Sí. Claro, y Carlos, las últimas tendencias, digamos, deportivas, que además son buenas, digamos que no hay que decir que sean malas, pero hay que saber cómo llegar a ellas. Y aquí yo digo una cosa y tú me dices si esto es cierto o no. No todas las tendencias deportivas o no toda la actividad física o ejercicio es para todo el mundo. Bueno, básicamente el ejercicio físico no tiene ninguna contraindicación. Lo que sí tenemos que tener es una precaución de la actividad que vamos a realizar, quién nos dirige esa actividad y cómo estoy yo físicamente para ejecutar esa actividad. Sí, entonces es básicamente eso. El ejercicio físico está indicado en todas las personas, pero obviamente hay que hacer análisis antes de empezar la actividad para ver si mi cuerpo tolera esa actividad que yo quiero empezar a practicar. Me gusta mucho eso que acabas de decir, el ejercicio no tiene contraindicación en ninguno de los casos, pero hay que saber si en ese momento estamos listos, porque el cuerpo
llega, ¿no? Llega. Si uno lo prepara, Sí. lo entrena, va paso a paso, él llega a esos alcances y a lograr, digamos, esos movimientos, o esa fuerza, esos pesos. Sí, él llega, pero paulatinamente. No, él no llega cuando uno quiere que llegue. No es un resultado en un mes o en 2 meses. No, es un trabajo integral. Antes de tener un cuerpo fuerte, tienes que tener flexibilidad, coordinación, equilibrio, fuerza en tu tronco y ahora sí pasar a una actividad deportiva específica como tal. Lo que pasa es que la población lo que hace es saltarse algunos procesos, ¿no? Entonces no es de un nivel 1 a un nivel 10, no, hay que quemar todas las etapas para tener una óptima condición de salud o un buen estado físico. Se quieren ver esos resultados inmediatos y los resultados sí se ven rápido, no se puede negar, sí se ven Sí, rápido. claro, pero a cambio de ¿qué? De una lesión, a cambio de dar la primera cuota de hacer una lesión musculoesquelética, ¿sí? Entonces, tienen cambios resultados, pero ese cambio no le va a durar más de 2 años porque producto de una lesión pueden disminuir pues la progresión del ejercicio físico, entonces se ve estancado todo y no continúan con su actividad deportiva por una lesión que duró un solo año en la gloria. En la gloria, imagínense, ya justamente que nombró eso del dolor musculoesquelético, pues justamente Carlos Palomeque, fisioterapeuta, en sus redes está manejando, digamos, un hashtag o un numeral donde dice no más dolor musculoesquelético. Sí. Ese, digamos, es una campaña fuerte que estás emprendiendo tú, pero que además se te han unido otros fisioterapeutas del país. Sí, la idea es que el dolor, ¿sí? Ya sea proveniente de los nervios, del músculo, del hueso, no puede ser un impedimento para que yo tenga una calidad de vida óptima, para que yo realice mis actividades laborales, mis actividades deportivas. Entonces yo invito a todo el profesional de la salud para que utilicen todas las herramientas que tengan para evitar un dolor musculoesquelético y lleven a una persona a una lesión o lleven a una ama de casa a disminuir su desempeño en el hogar, a alguien que trabaja en la oficina a disminuir su desempeño a nivel laboral. Entonces es como esa invitación que hago para que ningún paciente sufra más de dolor musculoesquelético. Nadie debe entonces tener dolor musculoesquelético, no más dolor musculoesquelético. Hoy en nuestro programa, por supuesto, les vamos a contar las diferentes técnicas que además usa el fisioterapeuta Carlos Palomeque para ese manejo del dolor, cuando ya existe la lesión, cuando dolió, porque a veces son lesiones que son simples, es decir, sencillamente se llega a la lesión, levantando algo, cogiendo un objeto y se llegó, digamos, a esa lesión. Pero yo quiero que justamente, Carlos, nos digas eso. En deportistas o en las personas que realizan actividad física o ejercicio, que afortunadamente ya son muchas, ¿cuáles vienen siendo estas principales lesiones o que te están llegando mucho a consulta? Básicamente es de acuerdo a la actividad física que practiquen. En corredores veo mucho practicante del running. Es muy común lo que es la fascitis plantar, la inflamación del tendón de Aquiles, la periostitis, la distensión de las pantorrillas, pero básicamente sí, va a depender de la actividad deportiva que esté practicando en el momento y también va a depender de la condición física, ¿sí? No tenemos posturas perfectas, tenemos un desbalance a nivel articular y muscular. Ese desbalance me lleva a mí a alteraciones musculoesqueléticas y a eso le sumo una actividad deportiva. El running es de impacto, el crossfit es de impacto muscular y de impacto articular, entonces me van llevando a unas lesiones específicas. El running, la fascitis plantar, el crossfit me lleva a hacer pinzamientos a nivel de hombro. Exactamente. Las rodillas sí que sufren, digamos, cuando hay actividad física. Sí, la rodilla, todo tipo de actividad física genera molestia a la rodilla, pero no es porque el ejercicio físico dé lesión de rodilla, sino es porque yo estoy utilizando mal mi cuerpo para ejecutar el ejercicio físico. Y la otra es que hacen la actividad deportiva en ángulos muy máximos, mayores, que se salen de lo normal, con músculos deficientes. Entonces el impacto articular y la deficiencia muscular me llevan a un desequilibrio y ese desequilibrio me va a llevar a una lesión. Tiene uno que conocer su cuerpo, lo has dicho desde el principio, sí debería realizarse uno, digamos, como un análisis previo del cuerpo para saber como el lineamiento o qué es lo que debe hacer y cómo va a ser su avance.
La idea es que sí, la idea es que antes de empezar una actividad física, al primer profesional que tenemos que acudir es al fisioterapeuta, porque es él quien evalúa la condición musculoesquelética, evalúa la postura, evalúa sus condiciones físicas para ver si están aptas para practicar dicho deporte, y así disminuimos las lesiones deportivas. Las lesiones, que es que pues hay opciones múltiples para, digamos, corregir esas lesiones, pero hay veces, ¿no, Carlos? Sí. Que no se corrige o queda ya mermado el rendimiento, Sí. por así decirlo. Claro, muchas veces las lesiones no es que empecé a practicar X deporte y me empezó un dolor en la rodilla, no. Ya veníamos con el antecedente de hacer una lesión en rodilla, lo que hizo la actividad física fue intensificar eso, generar aparición de la sintomatología y de la posible lesión, pero no, la lesión venía ya desde antes de desde que son sedentarios. Claro. Entonces, es eso. Carlos, y digamos uno aquí habla mucho de articulaciones. ¿Articulaciones es lo que más sufre o lo que más se impacta cuando se hace deporte, actividad física, ejercicio? Sí, antes de la sobrecarga muscular es el impacto articular, porque cuando las personas inician actividad física no tienen una buena fluidez articular, entonces los movimientos son muy excesivos y eso genera una agresión articular y es el primer componente que se empieza a alterar, la impactación articular que me conlleva a sobrecargas musculares a nivel tendinoso y me llevan a lesiones. Eso te iba a decir, entonces, digamos que lo primero que entonces se ve ahí como el impacto es en la articulación, pero igual en deportistas se afecta todo, se afecta músculos, tendones, ligamentos. Sí, básicamente todo el complejo, se afecta lo que es la membrana sinovial, se afecta lo que son los músculos, se afecta los ligamentos, los tendones, producto de ese desbalance y esa sobrecarga. ¿La membrana sinovial es de articulación? Sí, está dentro de la articulación, que lo que hace es permitir la lubricación, el libre movimiento de las articulaciones. Esa membrana sinovial, por el impacto, va generando mucha presión y se va generando una disminución y es la que me lleva a lesiones. Muchas veces, digamos, aparece o está la lesión y no hay síntomas. Sí, claro, la mayoría de las veces. Que sí que es delicado eso. El 100% es así. Está la lesión porque una lesión básicamente parte de una alineación, de una mala alineación. Esa mala alineación durante 10, 15, 20 años genera más presión. Posterior a eso nos decidimos cambiar nuestros estilos de vida, nuestros hábitos, empezamos a hacer actividad física y empieza la sintomatología, pero no, ya venimos con la alteración, sino que son patologías silenciosas, que cuando aparece es porque ya es una consecuencia de algo. Por eso es importante en el año, así sean 2 veces, visitar a un fisioterapeuta para que nos haga una evaluación integral de cómo está nuestro cuerpo y que nos identifique cuáles van a ser las posibles lesiones que vamos a tener más adelante. Porque, digamos, previamente se puede saber, dependiendo del estado. Sí, claro, dependiendo de cómo se para, cómo camina, sí, la fluidez articular que tengas, la fuerza muscular que tengas, todo eso uno lo integra y llega a un análisis, que ese análisis es para evitar de pronto la aparición de una enfermedad musculoesquelética. Y en general, digamos, ese tipo de evaluación, Carlos, ¿cómo se realiza? ¿Ustedes cómo realizan? ¿Llega la persona? ¿Qué le revisan? ¿Qué le miran? ¿Qué le piden que haga? Bueno, nada, primero lo que hacemos es escuchar, ¿cierto? Escuchar, por lo general, para asistir a fisioterapia, no es muy común de que el paciente diga voy a tomar una cita con un fisioterapeuta para ver cómo estoy. Ajá, así libremente. Exactamente, porque ellos acuden donde el fisioterapeuta cuando el médico ya les dice que ya hay que hacer una intervención quirúrgica, ¿sí? Entonces el paciente llega, uno lo escucha, qué trabaja, ¿sí? Cuántos años tiene, cirugías se han realizado, hace actividad deportiva, entonces uno eso lo va integrando, va haciendo un análisis. Posterior a eso le hace un examen postural, ¿sí? Evalúa fortalezas, evalúa debilidades, evalúa patrones motores, patrones posturales, patrones funcionales y de ahí determinamos una posible lesión. Por lo general, siempre que hacemos eso, palpamos y identificamos una alteración como tal. Ya el paciente entra en confianza y dice, sí, es que hace 3 años me duele, pero pues yo me tomo una pasta y se me quita.
Entonces, la idea no es tomarse una pasta, sino hacerse una evaluación integral para evitar lesiones a futuras. Claro, aquí voy a dejar eso que acabas de decir. Me tomo una pasta y se me quita. Eso sí que es frecuente. Sí. Y además que hasta uno escucha tranquilamente en la calle que le van recomendando qué tomar si tiene algún dolor sin saber por qué viene ese dolor. Mucho por conversar el día de hoy, Carlos. Recuerden que ustedes pueden seguir a Carlos en sus redes sociales, en Facebook o en Instagram, ft.carlospalomeque, y empezar a usar si desean, si ustedes realizan deporte y de pronto realizan actividad física, empiecen también a usar, si se quieren unir a esta campaña, el numeral o el hashtag no más dolor músculo esquelético. Hago esta primera pausa para comerciales y retorno con mucha más información. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente, todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema, tienen un espacio en este programa. El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Super. Alpina presenta su nueva Alpina Almendras, una bebida que llega para enamorarte. La nueva bebida de Alpina es de almendras. Es deliciosa, sola, en los jugos, en el café, en el cereal, con todo. Es naturalmente libre de lactosa, gluten y colesterol, por lo que sientes que te cae bien, porque la naturaleza la prefiere. Prueba la nueva bebida Alpina Almendras. Alpina, alimenta tu vida. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Qué bueno, de verdad que continúen con nosotros el día de hoy hablando de lesiones en deportistas, pero ustedes nos han escuchado y en sí estamos hablando de las lesiones o digamos de las recomendaciones para aquellas personas que desean realizar actividad física o que la realizan ya, actividad física, ejercicio, deporte, en general para todos, y conoceremos y hablaremos de esas lesiones importantes o principales y cómo corregirlas, por supuesto, conversando con Carlos Palomeque, fisioterapeuta. Él tiene, digamos, una especialidad en el manejo integral del dolor. Su consultorio es Trauma Vital, que queda en la carrera 38D, número 438. Y su teléfono celular, por allí se pueden contactar si tienen inquietudes, si tienen dudas, si algo les preocupa, si justamente tienen algún dolor. 316-524-3242. Ahí en pantalla lo están viendo ustedes. Y por supuesto en Facebook, en Instagram, ft.carlospalomeque, lo pueden seguir, y además porque continuamente da recomendaciones de ejercicios, recomendaciones de buena postura. Maravilloso seguirlo en redes sociales. Antes de irnos a la pausa, yo dije, voy a anotar eso aquí. Me tomo una pasta y se me quita el dolor, porque sí que estamos como acostumbrados a solucionar todo como que con una pasta que me quita el dolor y creo que estoy haciendo algo.
y no se está haciendo nada porque no sé qué es lo que me está llevando a ese dolor. Claro. Sí, básicamente pensamos que las personas piensan es solamente en quitar el dolor. Nunca se sientan y piensan, bueno, ¿qué me está llevando a mí a este dolor? ¿Sí? Detectar cuál es la disfunción que me lleva al dolor. El tratamiento no es quitar el dolor, el tratamiento es identificar la disfunción que está presentando, que me está llevando a un dolor. ¿Sí? Entonces, yo me puedo tomar una pasta y la pasta me hace efecto 4 horas y ya, me relaja el músculo y ya. No está generando ninguna manipulación, ningún beneficio para la articulación, que es realmente lo que está fallando, no el muscular. El dolor puede ser un dolor referido, sí, me puede doler un codo, pero la alteración viene de la parte cervical, entonces no estoy atacando la disfunción. La idea es atacar la disfunción, más no la sintomatología. El fisioterapeuta lo que hace es identificar qué me está llevando a esa disfunción, qué me está llevando al dolor, no es quitar el dolor. Sí, entonces eso es lo que se ve, y por eso la fisioterapia debe ser la primera consulta, ¿sí? Ante un dolor musculoesquelético, a la primera persona que tenemos que acudir es a la fisioterapia, a un fisioterapeuta, que nos haga una evaluación musculoesquelética integral que determine qué es lo que está pasando con mi cuerpo, qué me está llevando a hacer un dolor. Carlos, y a veces tristemente es al último que uno llega, ¿no? Básicamente al último, y ya de hecho, me atrevo a decir que los médicos envían, vaya, haga estas 20 sesiones de fisioterapia a ver cómo le va. Si sigue el dolor, lo opero. No depende de la fisioterapia el dolor. ¿Por qué? Porque te pongo algo que yo veía en el día a día. Le mandaban 20 sesiones de fisioterapia al paciente, el paciente por X o Y motivo no pudo asistir, asistió a las 10 primeras continuos, salió de la ciudad, volvió, hizo 2, 3, listo, hizo las 20 sesiones. Un día antes de ir donde el ortopedista, estuvo en una finca, generó dolor, llega a consulta con el ortopedista o con cualquier médico, ¿sí? Médico, ¿qué le dice? Te tenemos que operar. ¿Por qué? Porque el dolor persiste. Entonces, seguían en el dolor. Hay otros indicadores. Sí, ojo, le duele, pero él ha mejorado su funcionalidad, tiene más fuerza, tiene más flexibilidad. Aún hay dolor, claro, porque no hemos resuelto todavía el desequilibrio que hay, que me está llevando a la disfunción. Entonces, es eso. El trabajo, digamos, que ustedes realizan es lograr que el cuerpo, digamos, se equilibre y que el último paso para allá sea la cirugía, si es que toca. Sí, la idea, antes yo pensaba que el último paso era la cirugía, yo ahora pienso de que la cirugía no puede ser una opción. ¿Sí? O sea, escúchenlo, que no debería, digamos, no está dentro del plan de tratamiento. No, porque muchas veces todas las patologías que llevan a una persona a una cirugía podemos evitar a que el profesional de la salud hable de cirugía. ¿Por qué? Por nosotros mismos como pacientes, porque consultamos al médico, al fisioterapeuta, ya cuando el dolor ya es crónico. Cuando decimos es que hace 3 años vengo con un dolor, entonces 3 años y 2 años de papeleo con las EPS para que me den la atención que necesito, van 5 años. Entonces al 6º año ya vamos a tratar la alteración musculoesquelética y ya es muy tarde. Entonces, ¿cuál es la conducta? La cirugía. Entonces, por eso es que tenemos que evitar a que el dolor sea crónico. Hombre, si genera dolor, consulte, para que el dolor no llegue a ser crónico, porque siempre genera dolor y ese dolor me lleva a otro dolor porque genera una compensación articular. Entonces, la articulación que está por arriba hace más fuerza, la que está por abajo hace más fuerza, entonces duele la zona que siempre ha dolido, duele arriba y duele abajo, entonces es un dolor generalizado. Y es cierto, ¿no? Hay personas que ya se han acostumbrado a ese dolor, conviven con ese dolor, tienen un dolor crónico. De hecho, pasan la consulta, consultan y porque prácticamente los obligaron a que fuera la consulta, pero que ellos realmente saben que el dolor nunca se les va a quitar, porque han probado de todo, se han aplicado las pomadas, todos los medicamentos, agua caliente, agua fría y no se le quita. Entonces yo le digo, usted ha hecho de todo, pero realmente no ha tratado lo que le está llevando a esa disfunción que tiene. Y la consulta dura 30 minutos y en 30 minutos los pacientes le dicen a uno, usted me hizo en 30 minutos lo que en 2 años no me habían hecho. Entonces eso deja mucho que pensar. Y gratificante para y ustedes, gratificante, ¿no? sí. Para ustedes el trabajo, ver cambios tan rápidos
tan rápidos en personas que de pronto entran de una manera, salen con posturas buenas o entran con un dolor intenso y se van con un menor dolor o hasta sin dolor. Sí. Eso tiene que ser maravilloso. Muy gratificante. Básicamente lo que yo hago es cambiarle el chip, ¿sí? Porque ya llegan con un esquema aquí del dolor y prácticamente conviven más con el dolor que con el esposo, que con los hijos. Piensan más en el dolor que en la familia. Y no puede ser así. Entonces yo lo que hago es cambiarle un poquito de ese esquema de que el dolor no puede ser parte fundamental de su vida, de que el dolor va a ser pasajero. Y cuando la paciente interpreta eso, automáticamente el dolor disminuye, porque ya empieza a trabajar en pro a lo que tiene que trabajar para evitar una alteración más adelante. Carlos, cuando dices, digamos, la cirugía no debería ser una opción, digamos, en algunos, bueno, en todos los casos, pero ni siquiera, por ejemplo, porque uno ahí mismo piensa, y en la mente de todos está hernia discal, de pronto pinzamiento, túnel carpiano, y la gente piensa en cirugía, ni siquiera allí, en esos casos. Nada, piensan que el tratamiento inmediato es eso, es una intervención quirúrgica. Yo pongo un ejemplo, sí, realizan una intervención quirúrgica por un atrapamiento a nivel del nervio. El nervio tiene más de 6 puntos específicos en el miembro superior el cual se puede atrapar. Si le liberan el nervio en este punto y los otros puntos, ¿qué tal que el atrapamiento no sea a nivel palmar, sí, sino que sea más proximal? Entonces el paciente lo operan, pero va a seguir con la sintomatología, ¿sí? O bueno, listo, lo operaron. Después de cada intervención quirúrgica vienen unas consecuencias, ¿sí? Vienen unas secuelas. Igual, el médico especialista hace el trabajo, restablece la disfunción que hay por medio de una intervención quirúrgica, pero después de eso viene un proceso de rehabilitación, un proceso de inflamación, un proceso de debilidad muscular. Todo eso hay que restablecerlo, que pues el médico no nos explica muy bien eso, sino que haga fisioterapia, pero no, o sea, el paciente tiene que restablecer todas esas cualidades que se van perdiendo para tener una buena mejoría o un buen posquirúrgico. De lo contrario, el paciente va a permanecer con la sintomatología. Entonces dicen quedé mal operado, no me sirvió, pero bueno, no le sirvió o falló en el proceso de rehabilitación física. Sí que entonces, la idea es no llegar a una cirugía, ¿sí? No llegar con las múltiples terapias que ya se las vamos a contar. Un segundo, ya les contamos estas múltiples alternativas y tratamientos que existen para mejorar estas lesiones que aparecen. Aparecen y como le hemos dicho, nuestro tema hoy es, digamos, estas lesiones en deportistas, pero a veces aparecen en amas de casa que simplemente realizan sus actividades normales y levantaron algo y ahí apareció. A veces es así de simple. Es así, y es más común en amas de casa, como tú dices, que en deportistas. En deportistas sabemos que es por abuso del entrenamiento físico, abuso de una mala ejecución de la técnica. Las amas de casa son repetitivas, ¿sí? Son sedentarias, que me llevan a una misma lesión. Quizás tienen el mismo lesión, esta es por sobreactividad, esta es por poca actividad y movimientos repetitivos en el hogar, que me llevan a una misma lesión que el deportista. Imagínense, es cierto. Ahorita que yo hablaba un poquito, Carlos, de rodillas, y uno decía, siempre, digamos, se escucha mucho que la rodilla sufre mucho. Y de hecho hay una actividad que es trotar, la han, digamos, vuelto como mala. ¿Trotar sí es malo para la rodilla? No, trotar no es malo para la rodilla. Como hablamos al principio, antes de empezar a cualquier actividad física tenemos que saber si yo estoy apto para esa actividad física que vamos a realizar. Pero si yo nunca he hecho ejercicio, yo tengo aumento de peso, tengo problemas de tobillo y tengo problemas de rodilla, quizás trotar se vuelva mal, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es una preparación musculoesquelética para el proceso del trote. Antes de trotar, yo tengo que caminar. Antes de caminar, yo tengo que tener músculos fuertes para poder caminar. Antes de caminar y tener músculos fuertes, tengo que tener músculos flexibles para generar una buena funcionalidad. Después de tener esos procesos, ahora sí yo hago un trabajo en trote, de carrera, de trote, o yo puedo trotar en la piscina. Entonces, no es llegar a la actividad que yo quiero llegar de buenas a primeras, sino que es hacer una escala para llegar allá, porque ahí vienen las lesiones. Claro, paso a paso, fortaleciendo el cuerpo para poder alcanzar a realizar cualquier actividad física o deporte o ejercicio. Yo quiero que hablemos un poquito, digamos, de esas lesiones que aparecen, que uno ha escuchado que aparecen en deportistas.
y bueno, y en personas en general. El esguince, no lo ha escuchado muchísimo. En sí, ¿qué es un esguince? Bueno, un esguince. El esguince es cuando hay una distensión del ligamento. El ligamento es un tejido conectivo que lo que hace es unir a los huesos, ¿sí? Cuando hay un movimiento exagerado de una articulación, el ligamento no alcanza a estabilizar esa articulación, el ligamento cede y la articulación se vuelve inestable. Eso es un esguince, una distensión del ligamento. Y el ligamento es lo que me une a los dos huesos. No hay que verlo a la ligera, porque hay personas que dicen, como que tengo un esguince y ni van al médico. Exactamente, porque piensan que es algo pasajero. Un esguince es muy grave, un esguince en un deportista lo saca de la competencia, lo saca y le tienen que realizar una intervención quirúrgica porque piensan que fue un esguince. Hay 3 clases de esguince, grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 solamente es una distensión de las fibras del ligamento, lo que hace es estirarse un poco. El grado 2 ya hay una ruptura parcial del 50% de las fibras y el grado 3 es una ruptura completa. Entonces muchas veces es un esguince y lo asocian como un esguince grado 1 y realmente no es un esguince grado 2 sino un esguince grado 2, grado 3, que tiene que ser inmovilizado para que el ligamento vuelva a su posición y la articulación no sea inestable. El tema ahí es eso, que esguinces mal rehabilitados me llevan a hacer dolores crónicos. Entonces el paciente dice, no, es que yo sufro de esguince, o ya tiene una inestabilidad crónica del tobillo de que ya hay que hacer otro procedimiento porque ya no hay articulación, generó ya una artrosis. Claro. Ojo pues, no más dolor musculoesquelético, es la campaña que emprende y que desde hace varios meses emprendió Carlos Palomeque y muchos fisioterapeutas a nivel nacional se unieron, digamos, a esta campaña. No más dolor musculoesquelético, porque debemos realizar actividad física, ejercicio, pero logrando buenos resultados y no al contrario, encontrando lesiones o dolores que no deben aparecer. Hago nuevamente pausa para comerciales y retorno con mucha más información. Calima Centro Comercial, Calima en el corazón de Bogotá, para servir y consentir, todo lo que buscas lo tienes aquí. Calima definitivamente, Calima Centro Comercial. Carrera 30 con calle 19, Palo Quemao, Bogotá. Calima. Lorna Ramírez, Juan Carlos Chambo, Angie Garzón, Francisco Gómez. Un gran equipo periodístico. Café de la tarde. De lunes a viernes, 3 a 4 y 30. Por el canal 14. Televisión para todos. De la mezcla de 6 óleos preciosos nace el tratamiento experto para todo tipo de pelo. El Vive Óleo Extraordinario. Textura ligera, no grasa. Antes del shampoo, nutre intensamente. Antes del secador, protege y suaviza. Como toque final, brillo excepcional y control de frizz. El Vive Óleo Extraordinario de L'Oréal París. Todas lo valemos. Atento, este mensaje está de infarto y el tiempo corre en contra. Si sientes un dolor en el pecho que se extiende al cuello, brazo, si sudas frío, si tienes ahogo o náuseas, llama de inmediato a la línea de emergencia de tu ciudad o acude al servicio de urgencias más cercano. No te automediques ni consultes en una droguería. Recuerda, nadie está exento. Apúrate, que el infarto no te mate. Campaña educativa del Colegio Colombiano de Hemodinamia. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Qué
bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo hablando con Carlos Palomeque, fisioterapeuta, especialista en terapia manual, liberación miofacial, osteopatía de columna, manejo de disfunciones posturales, punción seca, en fin, un manejo integral del dolor en su consultorio Trauma Vital en la carrera 38D, número 438-316-524-3242. Hoy hablando de lesiones en deportistas, pero en general lesiones en las personas que realizan actividad física, que se mueven, es decir, en todos puede aparecer cualquier tipo de lesión. Al final, digamos, hablando de esguince, tú nombraste artrosis. Artrosis, bueno, ¿artrosis qué es? Y en general uno piensa que es solo personas de edad avanzada quienes la padecen. No, bueno, básicamente la artrosis es una alteración a nivel del cartílago articular. El cartílago articular es una membrana que reviste las superficies articulares, los huesos. Ella evita que los huesos generen impactación. Cuando hablamos de artrosis es porque esa membrana ya está impactada, ya está gastada por muchos factores. Puede ser por proceso fisiológico normal, que después de los 40 años el cartílago articular empieza a ponerse más blandito. O puede ser algo traumático, un accidente de tránsito que hizo de que yo tuviera una fractura a nivel de rodilla y comprometió el cartílago por impactación. Entonces, pero el común es una edad después de los 40 años, ya empezamos a tener cambios a nivel de la integridad de ese cartílago articular. Y puede aparecer entonces en cualquier momento, como lo han escuchado. Claro. Bueno, Carlos, para que no nos vaya a quedar, digamos, muchas cosas. Ustedes lo han escuchado, yo he nombrado, digamos, muchas terapias en las cuales trabaja Carlos. Vamos a tratar de hablar de varias, pero no alcanzaremos a nombrarlas todas, porque, Carlos, volverás a nuestro programa, ¿no? Sí, claro. Para otras, digamos, terapias se pueden hacer. Yo quiero que hablemos justamente de la liberación miofacial. ¿Qué es? Bueno, la liberación miofacial básicamente es el estiramiento de la fascia. La fascia es un tejido que está por debajo de la piel, que lo que hace es cubrir a los músculos, ¿sí? Esa fascia lo que permite es la movilidad. Cuando la fascia está retraída, la fascia se vuelve tensa, disminuye su movilidad y genera el dolor. Entonces la liberación miofacial es como el estiramiento de esa fascia para disminuir el dolor y para favorecer la movilidad. Es básicamente la cuota inicial de una lesión, la tensión de la fascia, por eso hablamos de liberación miofacial, que es estirar esa fascia se desorganiza, se desordena, se vuelve tensa. Cuando se vuelve tensa, amarra los tejidos. Al amarrar los tejidos genera una disfunción a nivel de los músculos y a su vez a las articulaciones. Entonces genera un dolor, genera una alteración y es la primera cuota de una lesión. Antes de tratar cualquier lesión hay que mirar cuál es el comportamiento de esa fascia. Pero en general, digamos, en una liberación miofacial se hace o se realiza cuando apareció qué o cuando qué lesión apareció o qué tipo, digamos, de manifestación apareció. Bueno, es muy común hacerla cuando ya hay una lesión, pero con esta iniciativa de no más dolor musculoesquelético lo que yo busco es que se haga cuando no haya nada, cuando estemos en óptimas condiciones, ¿sí? Hacer una liberación miofacial, ¿sí? Estamos haciendo actividad deportiva, listo, voy a hacer una evaluación y voy a utilizar técnicas de liberación miofacial para mejorar mi rendimiento deportivo, para evitar lesiones, para evitar la sobrecarga y para estar en óptimas condiciones. Posterior a eso, ya este es otro lado de que ya hay una lesión musculoesquelética. Entonces, se utiliza la liberación miofacial como parte de tratamiento de esa lesión que adquirió por el deporte o por la actividad de día a día. Cuando dices, deberían, digamos, aquellas personas que no tienen dolor, porque en general, con la actividad normal, con el, digamos, trabajar o, digamos, realizar las actividades laborales y de casa, ahí hay compromiso de la fascia, es decir, ahí la fascia va teniendo su cambio. Claro, claro. Por ejemplo, ahí estás tú, sentada en esa misma posición, con un patrón postural específico, miembros inferiores en flexión, eso genera contracturas, rigidez de la fascia. Aunque no tengas ningún tipo de dolor, tu fascia está alterada, tu fascia está comprometida. Entonces uno debería, antes de que aparezcan esos dolores y esas molestias, revisarse, porque en serio, y lo decíamos desde el principio de nuestro programa, es muy raro que una persona libremente vaya al fisioterapeuta.
Desafortunadamente sí, pero ya vamos a cambiar esa percepción. La fisioterapia debe ser el primer motivo de consulta, ¿sí? Para evitar una lesión, consulta a un fisioterapeuta que le haga evaluaciones para saber cómo está, cómo es nuestro cuerpo, cómo nos movemos, cómo nos paramos, cuál es la deficiencia muscular, cuáles son las fortalezas musculares, ¿sí? Entonces las deficiencias vamos a volverlas a fortalezas. Las fortalezas vamos a mantenerlas para que no sigan siendo más fortaleza, entonces ya genera un desequilibrio muscular. Imagínense, uno con el cuerpo en óptimas condiciones, los músculos, los tendones, sus articulaciones, ¿cuánto no podría uno alcanzar? Maravilloso. Maravilloso, ese es el objetivo y digamos entonces eso también es parte de esa campaña, a visitar al fisioterapeuta, no esperar a que aparezca el dolor. Y en este caso la liberación miofacial de la que estamos hablando es, si aparece lesión, si hay dolor, pero también ojalá se hiciera cuando no hay ninguna manifestación, no hay ningún dolor, para que, digamos, el cuerpo siga trabajando en perfectas condiciones. La liberación, ¿cómo se realiza? Digamos, ¿cómo es ese paso a paso? Bueno, puede ser, la podemos hacer manual o de manera instrumental. Yo utilizo mucho la instrumental, que es bajo el concepto de Kinetic Set, ¿sí? Que son ondulaciones a nivel del grupo muscular para deformar ese tejido, deformar esa fascia, producir liberación del tejido y producir aumento de la movilidad. Ya nombro un poquito del, digamos, con aparatología o con instrumentos, pero cuando dices manuales, digamos, con las manos y de hecho tú solo tocando podrías darte cuenta cómo está esa fascia. Sí, claro, porque ante la movilización se ejecutan algunas maniobras y la movilización es dura, se encuentran con restricciones y eso genera dolor tipo ardor. Pero eso es lo que las personas dicen, ¿estás llena de nudos? ¿O lleno de nudos? No, ahí ya estamos hablando de puntos gatillos o espasmos musculares, ese es otro tema también amplio que hay que identificar si es la fascia que está tensa o es una banda tensa dentro del músculo, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Que eso hay que saberlo, por eso hay que definitivamente siempre acudir al experto, porque eso no es sencillo, ahí muévalo, que libera, no, hay que saber qué es para saber cuál es la técnica a utilizar, ¿no? Sí, claro que sí, de acuerdo a un buen examen clínico, físico que se haga, escoger de entre todas las modalidades que tenemos para el manejo del dolor, cuál es la más idónea para ese paciente. La idea no es aplicar todas las técnicas especializadas de fisioterapia. La idea es, yo pienso que es integrar todo ese análisis en cuanto a la evaluación para determinar un buen tratamiento. Hay que hacer un buen razonamiento clínico. No es de que yo hago liberación instrumental, yo aplico ventosas, aplico tape, ¿sí? Es integrar todo lo que sé en un paciente, porque somos individuales, no es un colectivo que vamos a manejar. Todos los dolores lumbares no se manejan de la misma manera, porque hay que mirar a ver de dónde viene el dolor lumbar, si es muscular, si es articular, si es mecánico. De acuerdo a eso yo establezco intervenciones de tratamiento. Me gusta mucho eso que has dicho. Durante la liberación miofacial, sea manual o sea instrumental, ¿hay dolor? Sí, dependiendo pues el umbral de dolor de cada persona. Igual, la tensión de la fascia genera, no es un dolor, es un dolor exquisito, un dolor como que me duele pero siga. Soportable, sí, digamos. Sí, sí hay dolor. Sí hay dolor y también con el instrumento. No, lo que duele no es la manipulación del instrumento, lo que duele es la condición del tejido del paciente. ¿Sí? No es la presión con lo que yo le ejerce, sí hay que hacer una presión para desformar el tejido, pero eso no es lo que duele. Lo que duele es el estado de los músculos. Cómo están sus músculos, eso es lo que duele realmente. Claro, y digamos en general en liberación miofacial, bueno, si hay lesión, pues se trabaja en la zona de lesión o se trabajan más puntos. Y si no hay lesión, se trabaja el cuerpo en general. Digamos, la liberación se hace en todas partes del cuerpo. Sí, claro, todos los grupos musculares. Se trabaja la zona que está alrededor de la lesión y se trabaja la zona afectada. Hay que liberar todo, porque nosotros nos movemos en cadenas musculares. No solamente hay que liberar la extensora del antebrazo, sino que hay que liberar la extensora del brazo también, porque es una cadena que va conectada. No gano nada con liberar aquí, pero es que ya lleva 3 meses sobrecargando el brazo
sobrecargando el hombro y sobrecargando la parte cervical. Por eso es que me empezó un dolor en el codo, una epicondilitis, porque en mi trabajo hice un movimiento y me quedó doliendo el codo, pero el dolor ya se me pasó acá. No es que el de aquí se le pasó acá, es que es por sobrecarga, genera tensión en toda esa cadena, entonces hay que coger toda esa cadena. El problema es en el codo, pero hay que tratar la parte cervical para que mejore el codo. Digamos, ahorita que lo nombrábamos, ¿no? En túnel carpiano o incluso en hernia discal, ¿también usas liberación miofascial? Claro, hay, en el caso del túnel carpiano hay una técnica muy buena que es liberación instrumental, liberación neural instrumental, que es hacer una liberación o un barrido por donde el nervio pasa. Eso ayuda como a abrir ese canal por donde el nervio pasa para disminuir pues la presión que está haciendo, disminuir la sintomatología. En el caso de la hernia discal es algo maravilloso, con cambios inmediatos desde la primera sesión. Un tratamiento con esto desde la primera sesión vemos resultados de un 70 a un 80% en la primera sesión. ¿Sí? Entonces ya tomando un tratamiento es mucho más efectivo, la verdad. Ya me dices entonces en sí, digamos, cuántas sesiones se van a necesitar, digamos, en general, o si va a depender, digamos, de la lesión. Y también te voy a preguntar, entonces, cuando no hay nada, cuando no hay ninguna, digamos, trauma, ningún dolor, ninguna manifestación, ¿la liberación sí va de cabeza a pies o cómo es? Ya regresamos. Calima Centro Comercial, Calima en el corazón de Bogotá, para servir y consentir, todo lo que buscas lo tienes aquí. Calima definitivamente, Calima Centro Comercial. Carrera 30 con calle 19, Palo Quemao, Bogotá. Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos, por el Canal 14, Televisión para Todos. Glade sabe que hay espacios que no puedes controlar. Por eso los espacios que más disfrutas son aquellos que sientes propios, donde puedes relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Descubre las nuevas fragancias Carro Nuevo y Lavanda Marina. Fragancias especialmente diseñadas para tu viaje, inspirado por los mejores momentos de la vida. Glade. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Supersalud. Algo que dijiste ahora durante la pausa comercial es que nuestros televidentes lo tienen que escuchar. Uno a los carros le hace mantenimiento cada 5.000, 8.000 o 10.000, dependiendo de la marca que sea, kilómetros. Pero al cuerpo, ¿cuándo se le hace mantenimiento? Sí, la verdad no, el cuerpo solamente le exigimos, le pedimos. Si estamos cansados, si estamos en el trabajo, no podemos parar porque tenemos que cumplir con unas obligaciones. Sí, entonces eso lo lleva a muchas exigencias y a muchas sobrecargas que generan como resultado final una disfunción o una enfermedad o una patología como tal. Entonces, la idea es no llegar a ese colapso a nivel del cuerpo, de que vamos al médico cuando ya no nos aguantamos más el dolor de cabeza, cuando el dolor lumbar no me deja caminar o el dolor se me va hacia las piernas. No hay que llegar a esas instancias porque realmente vas donde el médico y pues no es por echarle a los médicos, pero lo que van a hacer es a mandarte un medicamento y la primera opción no va a ser la fisioterapia y la fisioterapia es la primera opción. Claro, no dejar que el cuerpo le pase a uno la factura, ¿no? Exactamente. No dejar eso, no llegar hasta allá, hacerlo antes. Ahora te preguntaba un poco, Carlos, si la persona, digamos, no tiene manifestaciones, no tiene dolores, que tú decías, es que es la recomendación que hoy estamos haciendo, de querer ese cuerpo, de consentirlo, por lo menos en el caso de la liberación miofacial, que se puede realizar sin que haya traumas, si haya manifestaciones o haya alguna lesión. ¿Se realiza
de pies, de cabeza a pies? Sí, claro, esa es la idea, porque de la cabeza a los pies vamos a tener equilibrios musculares. No sabemos si el desequilibrio está en los pies o en la parte lumbar o en la parte cervical. Entonces la idea es hacer una liberación a nivel global para evitar algún tipo de sintomatología. Cuando hay sintomatología es un indicador de que ya prácticamente hay una lesión. Entonces, si no les duele nada, mantengan eso. Eviten a que generen un dolor, ¿sí? Porque muchos pacientes le dicen, no, yo estoy bien, vamos a hacer 5 sesiones, de las 5 hacen 3, le digo yo al asistente que llame, qué ha pasado con ese paciente, y simplemente dice que no, que muchas gracias, ya están bien, se sienten un 70% de mejoría, entonces no van a volver, un 70% de mejoría, ese 30%, ¿qué? Y el 30% es lo más difícil de rehabilitar. Es que, Carlos, es que creo que hasta de pronto las personas ni conocen qué es sentirse con el 100%, digamos, de la capacidad. Porque piensan, porque acuden a fisioterapia porque tienen un dolor que los está limitando trabajar, el deporte, la casa. Entonces, cuando acuden, realizan esas maravillosas técnicas, disminuyen el dolor, no se les quita el dolor, disminuyen el dolor, piensan que están en óptimas condiciones y ahí es donde es peor. Donde suspenden y no alcanzan, digamos, a encontrarse esas maravillas. Pero digamos entonces en general, sesiones cuántas para que haya, digamos, curación. Sí, la idea de pronto no es un protocolo que uno tenga de cuántas sesiones para que se quite una hernia discal, un túnel carpiano, no. Yo manejo de 5 a 7 sesiones, pero 5 a 7 sesiones, pero involucrando al paciente en la rehabilitación, diciéndole, yo le identifico, vea, usted le está doliendo esto, es porque tiene una disfunción en esta articulación, estos grupos musculares. Yo voy a hacer un trabajo, ¿sí?, para manejo de la disfunción y usted va a hacer otro trabajo para mantener lo que yo hice. Si usted no se personaliza de su tratamiento, el tratamiento no va a ser efectivo. Entonces, con 5 o 7 sesiones es suficiente para que el paciente tenga un 70% de mejoría. Viene lo más duro no me toca a mí, lo más duro le toca al paciente, el 30%. De mantener lo que yo gané y de mejorar al llegar al 100%, es lo más duro. ¿Y es cómo, Carlos? O sea, ¿qué es lo que uno tiene que hacer, digamos, para lograr ese 30%, llegar al 100%? ¿Qué le ponen a hacer a uno? Es muy fácil, ¿por qué? Porque yo en la evaluación le identifico cuál es el problema del paciente, le identifico cuáles son los grupos musculares que están débiles, cuáles son los que están retraídos. Entonces, el cuarto paso es que el paciente ejecute esas disfunciones o esas alteraciones que yo encontré, porque así va a lograr el 100%. Claro. Es decir, si tú, digamos, dijiste, no, es que estás sobrecargando un lado más que otro, hay que realizar algún tipo de terapia, de actividad o de ejercicio o tomar mayor conciencia sobre ello. Claro, para llevar a esa articulación o a ese grupo componente muscular o articular a que se quite ese desequilibrio articular. Entonces, tienes que enfatizar más en estos grupos musculares, hacer un trabajo cardiorrespiratorio, hacer un trabajo, una pausa activa y con eso va a mejorar. Entonces, con lo que te escucho, la liberación miofacial es terapéutica, pero también diagnóstica. Digámoslo que sí, puede ser diagnóstica porque en el caso del paciente que me dice, no me duele nada, pues llega un poco sobrador, que yo hago ejercicio, yo hago 5 veces a la semana, músculos fuertes, no me duele nada, y lo evalúa uno y tiene adherencias miofaciales. Entonces, estoy diagnosticando una posible alteración que va a aparecer más adelante por la contractura de esos grupos musculares que me lleva a un pinzamiento, a un aumento de presión articular, que me llevan a algo. Entonces, viéndolo de esa manera, sí puede ser diagnóstica. Bueno, entonces, ojo pues, que ojalá haya quedado bien el mensaje. La idea es no más dolor musculoesquelético, la idea es definitivamente uno debe vivir y el cuerpo debe estar sin dolor, sin limitación, porque tiene una gran capacidad y acuérdense que paso a paso es que se van logrando esos objetivos si, digamos, se está realizando algún tipo de actividad física. Carlos Palomeque, fisioterapeuta, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Muchas gracias a ti, un placer haber estado aquí compartiendo un poco del tema, que la verdad es un tema que me preocupa mucho. Debería estar contento con el tema, pero me preocupa porque cada vez más llegan con dolores. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo actividad física? 1 mes, 2 meses, entonces no se justifica. La idea es hacer actividad física hasta que tengamos 80 años. ¿Sí? Entonces los invito a todos para que consulten a un fisioterapeuta, para que se realicen técnicas
especializadas de fisioterapia para restablecer dolores musculoesqueléticos, a que el dolor no puede ser parte de la vida, sino que el dolor es algo pasajero, identificar qué me está llevando el dolor y asimismo erradicar ese dolor de nuestra vida. Y que el dolor se puede quitar. Gracias, Carlos. Y ya saben, ahí vienen ustedes y les voy a repetir el teléfono si desean contactar a Carlos Palomeque. 316-524-3242. Muchísimas gracias por habernos acompañado ustedes televidentes. Recuerden que vamos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.